bienvenidos a un nuevo video tutorial, esta vez en la actividad número 8 de la semana 1 de nuestro cuadernillo 6, el ambiente de nuestra casa común. Esta actividad tiene por nombre el gráfico lineal. Hemos aprendido en cuadernillos anteriores acerca de los gráficos de barra y los gráficos de pastel. En esta ocasión vamos a conocer un nuevo tipo de gráfico. Al igual que los gráficos de pastel y de barra, el gráfico de línea nos provee información resumida a través de la realización de un gráfico. Los gráficos de línea, al igual que los gráficos de barra, se componen de tres elementos fundamentales. El primero es un eje horizontal. En nuestro caso, que presenta el gráfico de líneas, la variación de la temperatura en Valle Nuevo Constanza, tenemos en el eje horizontal las horas en las que se midió la temperatura. Como segundo elemento encontramos el eje vertical. En él encontramos las temperaturas que fueron medidas en Valle Nuevo Constanza. Y por último encontramos la línea de variación. La línea de variación es esta línea azul que podemos ver recorriendo todo el gráfico desde arriba hasta abajo. ¿Cómo podemos interpretar este gráfico de líneas? Para esto debemos leer la información que nos presenta el cuadernillo en la tarea número 1 de esta actividad. Cuando lo leas te darás cuenta que abajo encontrarás una tabla en la cual deberás anotar la hora del día o la temperatura según sea el caso. Por ejemplo, cuando era la hora 0, ¿en qué temperatura se encontraba el Valle Nuevo Constanza? Excelente, se encontraba en 1 grado Celsius o 0.5 grados Celsius. Vamos entonces a bajar y en este pequeño cuadro vamos a escribir la temperatura que medimos. En la hora número 1 vamos a ir aquí, la hora número 1 deberá estar aquí y encontramos que está a 0.75 grados Celsius. Entonces, en la hora número 1 debo colocar el 0.71 específicamente en este cuadrito. Hago lo mismo con la hora número 2. En la hora número 2 nuestra temperatura por fin subió a 1 grado Celsius. Entonces escribimos aquí 1 grado Celsius en este cuadrito. Es importante recordar que 0.5 Celsius es lo mismo que 1/2 de Celsius y que el 0.75 es lo mismo que 3/4 de Celsius. Pasamos inmediatamente a la hora número 3. En la hora número 3 notamos que nuestra temperatura descendió y se volvió negativo 1 grado Celsius. Colocamos aquí el negativo 1 grado Celsius. Recuerda que la temperatura, mientras más lejos de cero está hacia abajo, más fría es. Y mientras más lejos está hacia arriba, más caliente es. Entonces te pregunto, en la hora número 2, que estaba a 1 grado Celsius, ¿estaba más frío o más caliente que en la hora número 3, que está a negativo 1 grado Celsius? ¿En cuál de las dos hace más frío? En el número 4 encontramos que nos hace falta la hora. Para eso debemos dirigirnos a nuestro gráfico de líneas. En nuestro gráfico de líneas ubicamos la hora número 4. A través de la hora número 4 nos damos cuenta que hubo una temperatura de negativo 3 grados Celsius, por lo cual cuando encontremos el negativo 3 grados Celsius debemos colocar aquí arribita el número 4. Así lo harás hasta completar
todos los espacios en blanco que te propone tu cuadernillo. Cuando lo hagas, entonces te invito a que pases conmigo a la tarea número 2 de esta actividad. En esta tarea deberás responder a cada una de las preguntas utilizando la tabla que completaste en la tarea número 1 o regresando otra vez a tu gráfico de líneas. Por ejemplo, ¿cuál fue la temperatura máxima del día? Cuando se habla de temperatura máxima, se habla de la temperatura más caliente, es decir, la que está más alta por encima de cero. ¿Cuál fue esa temperatura? Coloca aquí esa temperatura y aquí coloca la hora en la que sucedió. Lo mismo harás en la pregunta número 2, solamente que esta vez será con la temperatura mínima, recordando que la temperatura mínima es la más bajita, es decir, la que está más lejos de cero hacia abajo. Colocarás ese número en esta línea y al lado de ella colocarás la hora en la que sucedió. Responde también a en cuáles momentos la temperatura fue de 4 grados Celsius. En más de una hora la temperatura midió exactamente 4 grados Celsius. ¿Cuáles fueron esas 2 horas? Escríbelas aquí. Y por último, explica en cuáles periodos de tiempo, es decir, en cuáles horas, la temperatura disminuyó. Cuando lo hagas, habrás completado la actividad número 8, gráfico de líneas. Hasta luego.